Bueno, pues daros las gracias a todos por asistir a esta webinar y aquí vamos a hablar un poquito, os presentaré primero quién es Toscano, quiénes somos y luego nos adentraremos en lo que es el sistema de protección contra el rayo dentro de nuestra gama Vigibol. Hablaremos un poco de lo que es normativa, que es la normativa que nos indica el cálculo para ver qué nivel de protección necesitamos en nuestra instalación. Hablaremos también de la protección interna contra el rayo, o sea, la protección contra sobretensiones transitorias y daremos de pincelada un poquito la parte de permanentes o temporales. Nosotros, Toscano, somos una empresa que estamos en Sevilla, desde el año 1970 que estamos trabajando y somos una empresa totalmente tecnológica. Nos dedicamos a diseñar y a producir nuestros propios equipos y a venderlo a nivel nacional y también a nivel internacional. Nosotros, la ventaja que tenemos como empresa es que somos una empresa pequeña, mediana, con lo cual acogemos todos los inputs de nuestros clientes y siempre podemos sacar nuevos equipos al mercado donde podemos aportar nuevas soluciones a necesidades que ya se necesitan en el mercado, ¿no? Con lo cual siempre nos va muy bien el input de nuestro cliente para decir, oye, mira, en esta aplicación, con este equipo que tenéis, con esta pequeña modificación, quizás podríamos hacer esto, pues siempre nos gusta que nos vayáis diciendo pues nuevas aplicaciones y nuevas ideas. A ver, un momentito que no está pasando la presentación. Tengo un pequeño problema técnico. ¿Algún problema, sí, no sé por qué no está pasando. A ver, ponlo modo presentación. Ahí, ahora. Sí, sigue pasando. no nos pasa. Con avance página, flechas. Con avance página tampoco. Ahora ya lo tenemos. Ya Venga. está. Disculpar, ¿eh? Bueno, pues os está explicando un poquito quiénes somos, que aquí ya lo estáis viendo. Y ya nos adentramos en la parte de la protección contra el rayo. ¿Es obligatorio instalar pararrayos? ¿Sí o no? Bueno, hasta el año 2005 no era una obligatoriedad porque no había ninguna norma de obligado cumplimiento que nos obligara a hacer este tipo de instalación, pero en el momento que sale el Código Técnico de Edificación sí que ya incorpora la parte de protección contra el rayo. Y en ese momento es cuando el código técnico nos da unos parámetros a tener en cuenta, que es en base justo a la UNE 21186, que era la norma antigua de cómo calcular un sistema de protección contra el rayo, pues coge prácticamente los mismos parámetros y los hace obligatorios, con lo cual dentro del Código Técnico de Edificación, el ESU 8, nos dice que en cada edificación nueva que se construya, en cada modificación del edificio existente o en un cambio de actividad de ese edificio, sí que tenemos que hacer ese cálculo para ver si es necesario o no un sistema de protección contra el rayo. ¿De qué se consta un sistema de protección contra el rayo? Pues consta de un sistema externo, que son puntas Franklin, puntas captadoras o pararrayos con dispositivo de cebado, que explicaremos un poquito qué es lo que es cada sistema, de un sistema interno que son las protecciones contra sobretensiones transitorias, es lo que nos va a proteger de las inducciones que vamos a recibir cuando ese rayo impacte en nuestro pararrayos o bien caiga en una tierra próxima. Toda esa sobretensión la vamos a recibir en todos nuestros equipos, con lo cual vamos a necesitar de una protección contra sobretensiones transitorias y de un sistema de puesta a tierra. Un sistema de puesta a tierra adecuado para canalizar toda la energía que es el rayo. O sea, el rayo siempre va a ir donde menor resistencia encuentre, con lo cual la importancia de un sistema de puesta a tierra es vital para poder canalizarlo de forma controlada esa energía hacia tierra y no tener ningún tipo de problema. El sistema externo siempre se va a calcular con el código técnico de edificación que antes os comentaba. A partir de ahora, pues todo lo calculamos en base a esos parámetros y el código técnico lo que nos dice ya de entrada es que los edificios donde se manipulen
sustancias tóxicas, radiactivas o altamente inflamables o explosivas, va a ser ya obligatorio un sistema de protección contra el rayo sin necesidad de hacer el cálculo obligatorio. Lo vamos a hacer para saber el nivel de protección, porque esto también es importante. Pero ya de entrada vamos a saber que ahí sí o sí va a haber un sistema de protección contra el rayo. Y donde los edificios tengan una altura superior a 43 metros, también siempre va a ser obligatorio tener o disponer de un sistema de protección contra el rayo. En el resto de edificios, ¿qué nos dice el código técnico? Pues que siempre será necesaria la instalación cuando la frecuencia esperada de impactos NE sea mayor que el riesgo admisible NA. ¿Qué quiere decir esto? Pues al final lo que quiere decir es si mi edificio está suficientemente preparado para poder soportar este impacto contra el rayo y las causas que pueden ocurrir después de este impacto. Un valor muy importante que vamos a tener en cuenta es dónde, en qué zona geográfica estamos ubicados. Veis que aquí hemos señalado con colores desde esto de aquí, los números que tenemos en la parte derecha, en la pantalla, es el índice isocerámico. Son rayos caídos por kilómetro cuadrado al año. Entonces, donde tenemos un índice alto, es decir, a partir de 2, 2,5, que son estos colores de aquí, es donde más o menos casi el 90% de esa edificación va a necesitar de un sistema de protección contra el rayo. A partir de aquí vamos a ver que ese tanto por ciento baja, se va a tener que tener en cuenta pues, la situación del edificio, la ubicación del edificio, la actividad que se va a realizar dentro de este edificio, si va a disponer de muchas personas o pocas personas. Ahí vamos a ver un poco qué es lo necesario para ver si es obligatorio o no este tipo de instalación. ¿Qué preguntas tenemos que hacernos para realizar el cálculo? Zona geográfica de la edificación, las dimensiones del edificio, largo por ancho y altura, y el uso del edificio. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es porque el código técnico lo que nos da es una puntuación sobre cada parámetro para hacer los cálculos. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es hacer una aplicación que se llama Testor, como os ha comentado Juan, que es una aplicación web, donde aquí, introduciendo estos datos que se piden al principio, nos va a dar si es necesario o no la protección contra el rayo y el nivel de protección. Con lo cual, si me permitís, vamos a ir directamente a la aplicación y vamos a ver un caso práctico de cómo lo haríamos y cómo nos registramos para que os podáis registrar vosotros también directamente. Esta es nuestra página de la aplicación, Store, donde tienes una página principal. Aquí tienes, en el momento que ya te has registrado y has hecho varios proyectos, tienes una pestaña con mis proyectos, de tal manera que tú siempre podrás consultar los proyectos realizados y descargarte la información de estos proyectos y siempre podrás comenzar un estudio. Si le damos a comenzar el estudio, lo que vamos a ver es, perdón, me voy a desconectar porque yo ya estaba conectada con mi usuario ya directamente. Me va a salir esta pantalla, aún no soy cliente y me voy a tener que registrar, ¿vale? Con lo cual aquí hay unos datos, empresa, que es obligatorio, NIF, que no lo sería, dirección, código postal, también es obligatorio, persona de contacto, mail, una contraseña y confirmaremos la contraseña. Yo voy a poner ahora mismo una empresa ficticia. El código postal pues va a ser de aquí de la zona de Barcelona, donde yo estoy ahora mismo. Persona de contacto, en este caso me voy a poner yo con mi correo de Toscano y aquí pues me voy a crear una contraseña. Bueno, de tal manera que el registro es muy fácil, es muy sencillo. Bueno,
Voy a cambiar el mail porque lógicamente ve que este mail ya es de mi anterior. Vale. En este momento ya me deja acceder al programa, en el momento que me he registrado y he creado la contraseña, y yo aquí le voy a poner el nombre del proyecto, de tal manera que siempre al tener el nombre del proyecto, pues siempre vamos a poder recuperar los estudios que realicemos. Por ejemplo, edificio de viviendas Calle Mar, le voy a dar a siguiente, es un programa muy intuitivo, muy fácil. Aquí vemos pues la altura del edificio, pues voy a poner, por ejemplo, que este edificio son 6 plantas aproximadamente, con lo cual por 3 metros son 18, le voy a poner 22 metros. De longitud, pues es un edificio que más o menos va a medir pues unos 50 metros por un ancho de 60. Le doy a siguiente. Este edificio va a estar dentro de la ciudad, con lo cual pues vamos a tener dos opciones, o bien rodeado de edificios más altos o bien edificios que están a la misma altura. Habitualmente suelen estar siempre edificios a la misma altura que el resto o árboles que haya próximos. Aquí, en este caso, voy a poner el número de impactos, es decir, yo estoy en Barcelona, con lo cual sé que estoy en esta franja de color, estoy en el número 5 aproximadamente, número 4, número 5, dependiendo dónde esté. Aquí hay un zoom donde podemos ver el mapa completo y acercarnos para ver en qué zona estoy y ya poder afinar muchísimo más la puntuación. Pero bueno, si yo estoy, por ejemplo, aquí en esta zona en Barcelona, pues voy a poner este color de aquí, que sería el número 4. Entonces yo aquí pondría el 4. Le doy a siguiente. El edificio como es, si es de hormigón, la estructura, en este caso sí, porque es un edificio de viviendas. La cubierta, pues si es metálica, de hormigón o de madera, en este caso es de hormigón. Le doy a siguiente. Aquí nos marca edificio con contenido inflamable o otros contenidos. Si fuese, pues, por ejemplo, una nave industrial de pinturas, pues marcaríamos que es un edificio con contenido inflamable. En este caso es un edificio de viviendas, con lo cual nos vamos a ir a otros contenidos. Uso del edificio. Edificios no ocupados normalmente pues pueden ser casetas que estén ubicadas en el campo, que albergan pues un tema de bombeo, que normalmente allí no hay nadie. Usos de pública concurrencia sanitaria, comercial o docente está clarísimo. Y el resto de edificios ya englobaría a todo el resto de edificios como pues naves industriales, edificios de viviendas, etc. En este caso pues ya marcamos el resto de edificios y nos vamos al siguiente. Aquí nos da ya opciones a instalar, es decir, aquí ya me va diciendo un poco todo lo que es la instalación del pararrayos. Nos va diciendo que vamos a tener un cabezal, una pieza de adaptación, un mástil de 6 metros, un anclaje para coger el mástil, las abrazaderas que son los soportes que nos van a fijar el cable en pared, un contador de rayos, tubo de protección, la arqueta y una placa de cobre. Nos da opciones, nos da pasos opcionales, es decir, vía de chispas, que luego os explicaremos un poquito para qué sirve. Bueno, es para conectar a masas metálicas la bajante del pararrayos. Podemos incluirlo dentro de la medición. Nos da opciones de, en vez de un mástil de 6 metros, un mástil de 9 metros. ¿Por qué? Pues porque sabemos, o luego también explicaremos, que el pararrayos tiene que estar 2 metros por encima de la última estructura a proteger. Puede ser que con un mástil de 6 metros no sea suficiente, necesitemos un mástil de 6. Pues podríamos clicar en el mástil de 9 y nos cambiaría por el mástil de 6. O al revés, con un mástil de 3 sería suficiente. Entonces nos da diferentes opciones para poder cambiar. En este caso le damos a siguiente y nos pide la ubicación aproximada del pararrayos. Yo siempre recomiendo que sea en una esquina. ¿Por qué? Porque de esta manera
aunque movamos el pararrayos de sitio, porque luego no es lo mismo hacer el estudio aquí que irte a la obra y al final ver por dónde bajas la bajante, dónde pones la puesta a tierra y dónde ubicas el pararrayos, si lo ponemos en una esquina, el pararrayos que elijamos siempre nos va a proteger, porque siempre va a ser el que más radio tenga, con lo cual nos evitamos el luego tener problemas de protección. Y ya pues finalizamos el estudio, donde nos dice un resultado, que sí que es necesario montar un sistema de protección contra el rayo nivel 3, y nos da unas descargas disponibles. Nos dice, pues, descargar el estudio realizado, descargar el presupuesto en PVP en toda la instalación, una guía de instalación fácil para ver todos los materiales accesorios necesarios y la ficha técnica del pararrayos. Descargar del estudio realizados, todo va a ser siempre en PDF y es un resumen de todos los datos que le hemos ido introduciendo al programa, de tal manera que nos va a dar el resumen con, según código técnico de edificación, con los resultados obtenidos, que son estos de aquí, en función de los datos que le hemos ido introduciendo al programa. Pues aquí, por ejemplo, nos va a dar, ¿veis? Como antes hemos visto, próximo a otros edificios, rodeado de edificios más bajos, tiene una puntuación, pues tal como hemos ido introduciendo, nos ha dado un resultado en base al cálculo y vemos, finalmente, con la última fórmula, que sale 0,82, con lo cual, si estás en 0,80 y 0,95, el nivel de protección es el nivel 3. ¿Vale? Con lo cual, pues al final, el resultado del estudio es un sistema externo con el modelo de pararrayos S3, con un nivel 3 de protección, un sistema interno, que veremos luego qué es lo que tenemos que instalar a nivel de protecciones contra sobretensiones transitorias, y el sistema de puesta a tierra. ¿Vale? Esto nos viene muy bien, pues sobre todo para ingenierías que están proyectando instalaciones y para justificar el cálculo de si es necesario o no el sistema de protección contra el rayo, como para un instalador o para un distribuidor que quiera ver qué pararrayos o qué tipo de instalación necesita para la edificación que está calculando. Nos podemos descargar también el presupuesto en PVP de todo el material. Vemos aquí el pararrayos, nos da la pieza de adaptación, el mástil, abrazaderas, tubo, arqueta, la placa, en fin, todo el material necesario para hacer este tipo de instalación. Aquí lo único que faltaría ya poner serían el cable, los metros de cable para hacer toda la bajante de pararrayos. ¿Vale? La guía de instalación, que es una guía sencilla, y bueno, la ficha técnica de lo que sería el pararrayos en sí. Que tenemos que hacer un nuevo estudio, le daríamos aquí, comenzar un nuevo estudio, de tal manera que volvemos a poner el nombre del proyecto y seguiríamos con toda la fase siguiente. Y en mis proyectos, yo aquí ya tengo guardado el proyecto que hemos realizado ahora, con lo cual me podría descargar el estudio y descargar de nuevo el presupuesto. Entonces, es una aplicación que yo creo que nos va a servir muy bien a todos para rápidamente ver qué es lo que tenemos que instalar, qué modelo de pararrayos tenemos que poner, qué nivel de protección necesitamos y ver un presupuesto tipo de lo que sería esta instalación. Bien, si nos vamos ya a lo que sería la presentación, vamos a hablar un poco ya de que sabemos que tenemos que instalar un sistema de protección contra el rayo y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer o cómo lo tenemos que hacer. Antes os comentaba los niveles de protección. ¿Por qué los niveles de protección? Si nos fijamos aquí, cada pararrayos, todos estos de aquí son 4 modelos, tienen un nivel de acción en función del nivel de protección. Es decir, el PTS1 a nivel 1 son 42 metros lo que protege, a nivel 2 son 52
nivel 3, 67 y así hasta el nivel 4, que son 82. Un edificio donde contenga material inflamable, normalmente, y es lo más habitual, que nos salga un nivel 1 de protección, con lo cual el pararrayos protege hasta 42 metros. Nos ha salido en este caso, que es un edificio de viviendas, un nivel 3, el pararrayos protege hasta 63 metros. El pararrayos protege siempre igual, lo único que la necesidad de protección de un edificio con contenido inflamable es mucho mayor. Con lo cual, aquí estamos hablando de un 99% de eficacia aproximadamente y aquí estamos hablando de un 97% aproximadamente de eficacia. Por eso, de ahí viene el nivel de protección de los pararrayos. Bien, los pararrayos con dispositivo de cebado lo que hacen es anticiparse a la caída del rayo. El código técnico no nos obliga a poner pararrayos, nos obliga a disponer de un sistema de protección contra el rayo. Puede ser mediante puntas Franklin, que son las típicas puntas antiguas que siempre hemos visto en las torres de campanarios, puntas captadoras que se suelen ver mucho en la parte de aeropuertos o partes de silos, y pararrayos con dispositivo de cebado. Las puntas Franklin y las puntas captadoras, la desventaja que tienen es que protegen como si fuese un cono. Es decir, si estoy ubicada a 6 metros de altura, sobre mi base voy a proteger a 6 metros por cada lado. Y la punta captadora exactamente lo mismo. El pararrayos no, el pararrayos lleva un dispositivo interno que lo que hace es emitir pulsaciones hacia la nube en el momento que se está creando la tormenta, con lo cual lo que hago yo es anticiparme a esa caída de rayo y recogerlo mucho más arriba, de tal manera que lo llevo de forma controlada hacia la puesta a tierra. Los pararrayos tienen que ser de acero inoxidable, IC 316, es como una jaula de Faraday, el dispositivo que lleva interno electrónico está totalmente resinado, con lo cual, como toda la energía del rayo va por fuera del pararrayos, no recibe ningún tipo de sobretensión y no son fungibles. Un pararrayos tiene una durabilidad de por vida, no se tienen que cambiar a no ser que a nivel externo se haya roto la punta o esté deteriorado por el paso del tiempo, haya recibido un impacto muy, muy grande. La medición de obra, como os comentaba antes, pues que vamos a recibir siempre cuando vamos a hacer un presupuesto de pararrayos, pues nos van a dar un cabezal, nos darán un modelo o nos darán un radio de protección y nivel y nos van a dar todo lo que es el material accesorio que lo hemos visto antes. Con lo cual, con el programa que tenemos, pues lo podéis hacer mucho más rápido. ¿Cómo haremos la instalación? La instalación siempre se va a hacer teniendo en cuenta el código técnico de edificación. Pero también vamos a tener en cuenta la norma UNE 21186, porque el código técnico no ha tenido en cuenta una serie de parámetros y como es un tema, es una instalación que va a recibir un impacto de rayos y a nivel de seguridad pues tenemos que tener una serie de normas de seguridad, todo y que la norma UNE no es obligatoria, también la vamos a tener en cuenta para hacer este tipo de instalación. La norma UNE siempre nos dice que el pararrayos va a estar siempre ubicado en lo más alto, la parte alta del edificio, y siempre que sea posible ubicaremos en un lateral del edificio y que no haya ventanas evidentemente cercanas a esta bajante del pararrayos, como mínimo 2 metros. De tal manera que sea fácil la instalación de la bajante y la puesta a tierra, lo más recto posible hacia tierra. Pensemos que el rayo va muy rápido, por donde va a ir es por el pararrayos, el tubo y el cable que le vamos a instalar. Contra más recto hacia tierra esté, muchísimo mejor, y menos curvaturas tenga, muchísimo mejor, porque el rayo podría llegar a salir y encontrar un sitio de menor resistencia para poder impactar. Entonces, en este caso nos interesa siempre hacia abajo y lo más recto posible. La punta debe estar 2 metros por encima de la última estructura a proteger. En esto estoy hablando también de antenas de televisión, casetas, torretas que pueda haber en las cubiertas de los edificios. Se deben de conectar todas las masas metálicas a la bajante del pararrayos para que no se produzcan chispas o arcos, es decir, para que esté todo el mismo potencial.
Si nos fijamos en los edificios que no hay pararrayos, las antenas, que son metálicas, reciben muchos impactos de rayo. En este caso, si ponemos un pararrayos y tenemos una antena en el edificio y no la tenemos conectada a la bajante de pararrayos mediante un vía de chispas, lo que ocurre es que se puede producir una diferencia de potencial entre dos masas metálicas y que se vaya un arco hacia esa antena. Esa antena la tenemos dentro de casa, o sea que meteríamos el rayo dentro de casa. O sea, aparte de que se nos vaya por la bajante, también lo tendríamos dentro de casa. Si lo unimos, lo tenemos al mismo potencial, la menor resistencia es la tierra, con lo cual cae el rayo y directamente nos iría a tierra sin ningún tipo de problema. La bajante, siempre que sea posible, irá por el exterior del edificio y cuando no sea posible la pondremos por el interior, un patinillo o un patio de luces, pero tendrá que ir totalmente entubada cuando vaya por el interior. No es por no tocar la bajante o que tengan acceso, simplemente es por golpes que pueda producir esa bajante, depende de donde esté ubicada. En paredes inflamables, por ejemplo, madera, imaginémonos que estamos en una caseta de madera y hay que poner un pararrayos. Hay dos términos a cumplir, o meter un cable de 100 milímetros cuadrados, es un cable de una sección muy ancha, y la distancia entre cable y pared sería de 0,10 metros, con lo cual siempre hay una distancia para que no se produjeran pequeñas chispas y pudiéramos producir un incendio en esa pared. El resto de edificaciones es cable de sección 50 como mínimo y con eso tendríamos más que suficiente. Los radios de curvatura de la bajante permitidos son estos de aquí. No puedes hacer remontes, puedes hacer pequeñas curvaturas con un radio aproximado de unos 20 centímetros, no se pueden hacer 45 grados, serían unos 30 grados, 20 grados aproximadamente, y siempre muy suaves. ¿Por qué? Porque lo he comentado antes, si yo esto no lo hago suave, el rayo viene por aquí y se me saldría directamente de la bajante y me podría ir a impactar pues, a unos cables eléctricos, a una pantalla, a una parte metálica del edificio, etc. Por lo cual siempre hay que tener en cuenta bien recto hacia abajo y sin curvaturas. El cable deberá estar siempre, deberá llevar 3 soportes por metro. Hemos puesto aquí multiplicar aproximadamente 1,5 soportes por metro de cable que vaya fijado en la totalidad de la bajante, porque, claro, esto recibe un golpe muy fuerte, es decir, el rayo impacta aquí, pero también recibe el golpe fuerte el cable, con lo cual tiene que haber los suficientes soportes para que no se suelte el cable y tengamos un cable con esa energía y con esa tensión en ese momento. Pondremos siempre también un contador de rayos y un tubo de protección de 2 metros en el último tramo para protegerlo de golpes que pueda recibir esa bajante. ¿Un contador de rayos es obligatorio? Sí. ¿Por qué? Porque toda instalación de pararrayos, aparte de hacer la instalación, hay que mantenerla. Esa instalación hay que mantenerla cada año o bien cada vez que caiga un rayo. Hay que mirar que la punta captadora esté bien, que toda la bajante esté en perfecto estado y medir la puesta a tierra. Luego veremos cómo tiene que ser la puesta a tierra. La única manera de saber cómo ha caído un rayo es colocando un contador en la instalación, en la bajante. El contador puede ir en la bajante, en el total de la bajante, o bien dentro de la arqueta de la puesta a tierra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también? Distancias de seguridad. 2 metros para cables eléctricos. Si no se pueden cumplir estos 2 metros, lo que tendremos que apantallar son los cables eléctricos en todo el recorrido que esté en contacto con la bajante. Y ese apantallamiento conectarlo a la bajante por lo mismo que comentaba antes, para que las masas metálicas estén al mismo potencial. Y tenemos que tener una distancia de seguridad de 5 metros a las tuberías de gas.
En este caso, cuando son edificios de nueva construcción, al final es un poco el primero que llega, es el que lo hace. Es decir, si tú eres instalador y vas allí y no tienes nada, pones tu bajante y cuando venga el señor del gas, pues va a tener que ubicar la tubería del gas a 5 metros de donde estás tú y si no va a tener que ser al revés, en este caso. Los pararrayos normalmente se instalan lo último, con lo cual siempre vas a tener que tener en cuenta tú dónde vas a tener que ubicar esa bajante. Casos especiales de ubicación de pararrayos. No solamente van los pararrayos en los edificios, pueden ir en un poste y pueden ir en una torreta. ¿Por qué? Porque hay edificios donde no nos permiten instalar un pararrayos. Por ejemplo, en una gasolinera normalmente no te dejan instalar el pararrayos justo encima del edificio de la gasolinera y se suele ubicar un poste superando la altura de la gasolinera y ahí iría el pararrayos. O en una torreta. La desventaja de la torreta es que cada 3 metros vamos a tener que ponerle vientos de sujeción. En un poste no, en el poste lo que vamos a hacer es una zapata de hormigón y vamos a fijar el poste y no vamos a tener que poner estos vientos, con lo cual normalmente en zonas donde se pongan pararrayos fuera del edificio o alejados del edificio, pues siempre utilizaremos poste y la torreta la vamos a utilizar en, por ejemplo, edificios donde tengamos antenas muy altas y necesitemos subir más la altura del pararrayos, añadiendo también el mástil ya de entrada. La red de tierras, lo que nos dice el código técnico, que será adecuada para dispersar en el terreno la corriente de descarga atmosférica. No nos dice nada más el código técnico, con lo cual, al final nos tenemos que ir a la UNE 21186, que es un poco la que nos guía en todo el proceso de instalación, cómo tiene que ser la tierra. Porque al final lo de esta instalación es muy importante el pararrayos, que garanticemos que capta el rayo y lo lleva de forma controlada, pero lo más importante es la tierra. ¿Por qué? Porque tiene que tener una resistencia lo más baja posible, inferior a 10 ohmios. Va a ser la encargada de absorber toda esa energía y disiparla. Con lo cual, aquí vamos a tener que asegurarnos siempre que sea una buena tierra. La tipología de tierra no nos van a decir cómo la tenemos que hacer, va a ser siempre en función de cómo es el terreno. La más económica o quizás más fácil siempre va a ser la de picas, que está formada por 3 picas formando un triángulo, que es esta que vemos aquí. Y luego, por ejemplo, si no tenemos tanto espacio para poder hacer este tipo de tierra, porque cuando metemos este tipo de tierra son picas de 2 metros y la distancia entre pica y pica son 4 metros aproximadamente para poder conseguir los menos 10 ohmios que necesitamos, pues nos iríamos a una puesta a tierra de placa, que consiste en meter una placa verticalmente y rellenar este pozo, que sería 1 metro cúbico aproximadamente, rellenarlo con tierra vegetal, tierra buena, que sea pues para que la placa, cuando absorba toda la energía del rayo, sea capaz de disipar por toda esta tierra. Otra cosa muy importante a tener en cuenta, cuando yo tengo la instalación de tierra del pararrayos, la tengo que conectar al resto de tierras del edificio, siempre. ¿Por qué? Por lo mismo que teníamos arriba en las masas metálicas, en la parte de la cubierta. Si yo tengo 2 tierras y no las tengo conectadas y me cae un rayo, en una tierra voy a tener un potencial y en la otra tierra voy a tener otra, con lo cual voy a tener diferencia de potencial entre las 2 tierras. Si hay una persona en ese momento allí, tenemos las 2 piernas, vamos a recibir una descarga, porque yo entre pierna y pierna también voy a tener una diferencia de potencial, con lo cual en ese momento estoy protegiendo personas. Así que siempre que haya una puesta a tierra de pararrayos conectada al resto de tierras. Me podéis decir, vamos a recibir una sobretensión y la vamos a recibir por tierra, sí, pero es que igualmente la vamos a recibir. Por eso hablamos de un sistema de protección contra el rayo que es pararrayos y protecciones, no solamente pararrayos. Con lo cual, luego hablaremos vamos a hablar ya de qué sistema de protección interno necesito, porque al final
lo que estoy haciendo es no recibo un impacto directo en mi casa, no me destroza la cubierta, no me entra el rayo por una ventana y me puede producir un incendio, lo recojo de forma controlada y me lo llevo hacia tierra, pero necesito un sistema de protección interno para que todos mis equipos en casa estén protegidos, porque voy a recibir una sobretensión. No solamente yo, sino en un radio de 50 metros aproximadamente de donde ha caído un rayo, se recibe una sobretensión. De hecho, no hace falta que caiga un rayo, aunque pase una tormenta por encima, podemos recibir ese tipo de sobretensiones. Con lo cual vamos a ver un poco código técnico que nos dice, pues que debemos de disponer de un sistema interno que es el que comprende los dispositivos que reducen los efectos eléctricos y magnéticos de la corriente de la descarga atmosférica dentro del espacio a proteger. Es decir, si tengo pararrayos, tengo que colocar protectores contra sobretensiones transitorias sí o sí. El código técnico ya no se mete en qué tipo de protecciones tienes que colocar, porque ya existen las ITCs correspondientes del reglamento de baja tensión, donde ahí sí que nos indican qué es lo que tenemos que instalar. Vamos a ver un poco las sobretensiones de origen atmosférico, que son las transitorias, cómo son producidas. Pueden ser producidas por un impacto cercano de caída de rayo y nos la inducen a través de tierra y todos nuestros equipos de dentro pueden recibir esta sobretensión. Pueden ser conducidas, nos puede caer en lo que sería el cableado eléctrico cercano y nos lo meterían directamente en nuestra casa, esa sobretensión. Y puede ser por un aumento del potencial del tierra. Recibimos un impacto de rayo en nuestra instalación, nos va hacia tierra y a un aumento de potencial, con lo cual todos nuestros equipos van a recibir esa sobretensión. Hay dos curvas para definir a los protectores. Y esto es muy importante porque de esta manera vamos a dimensionar qué tipo de protección necesito para la instalación. La curva tipo 1, que es la de 10-350 microsegundos, es la curva para donde tenemos un pararrayos instalado. Es decir, tiene el pico es muy grande y la bajada es mucho más lenta, con lo cual tenemos una cantidad de energía que me está entrando, una cantidad de sobretensión que voy a recibir en mi casa enorme, con lo cual voy a necesitar un protector que esté catalogado como tipo 1 en mi instalación para protegerme de esa sobretensión. Cuando no tengo un pararrayos en la instalación, con un tipo 2 y 3, como mínimo tipo 2, según la ITC, que es esta curva de aquí que vemos aquí, que es la 8/20, con ese ya es suficiente para la protección contra sobretensión transitoria si no tengo pararrayos en mi edificio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues yo tengo un edificio de viviendas. En contadores, si tengo pararrayos, voy a colocar una protección basta, una protección tipo 1 o tipo 1+2. Luego veremos tipo 1+2 qué es lo que significa. Y luego internamente en el cuadro general de distribución, en cada vivienda, voy a necesitar un tipo 2. ¿Por qué? Porque nuestros receptores, todos nuestros equipos, están diseñados para aguantar una sobretensión determinada. Es decir, todos los receptores que tenemos en casa, la televisión, la nevera, el lavavajillas, pues van a aguantar seguramente hasta 1,5 kiloamperios, con lo cual pues no van a sufrir y no van a tener ningún tipo de problema. Pero a partir de esos kiloamperios sí que van a sufrir y sí que van a deteriorarse, con lo cual tenemos que protegerlos. Cuando yo tengo una protección tipo 2, que es la onda pequeña que antes hemos comentado, es un protector medio. Es un protector que es donde no tengo pararrayos, el protector me protege hasta 15 kiloamperios. Todos los protectores tienen un residual, no son puros. El protector, ahora veremos una diapositiva cómo funciona un protector, que bueno, básicamente es cuando llega una sobretensión bajo la resistencia mediante diferentes dispositivos, varistores, vía de chispas o descargador de gas, y me como la sobretensión, me la llevo hacia tierra y dejo un pequeño una U sub P. Esa U sub P sí que nos va a llegar a nuestro receptor
que ya está preparado para recibir esta U sub P. Pero este protector, si yo tengo pararrayos, no es suficiente. Necesito una protección aguas arriba que me aguante hasta 100 kiloamperios, un tipo 1. De tal manera que cuando yo tenga una caída de rayo en mi instalación, que un rayo medio en España son 35-40 kiloamperios aproximadamente, mi protector me proteja de esos 35-40 kiloamperios, este protector me va a dejar una residual aproximada de 2,5, que este de aquí me lo va a recoger y me lo va a convertir en menos de 1,5. No podemos poner un protector tipo 1 aquí, porque estos protectores, al dejar una residual más alta, mi lavavajillas, mi televisión, va a recibir una sobretensión que no va a poder soportar. Con lo cual, si tenemos pararrayos tipo 1 sí o sí en contador y tipo 2 en cada vivienda. Si no tenemos pararrayos, partiríamos siempre de un tipo 2 como mínimo. Esto es lo que os he comentado un poco antes, el principio de funcionamiento de una protección transitoria. Nos llega la sobretensión, con lo cual nos llega el pico. El dispositivo lo que hace es bajar resistencia y nos lo llevamos directamente a tierra y dejamos esa pequeña U sub P que a nuestro equipo le va a llegar, pero que está preparado para recibir esa pequeña sobretensión que va a recibir. Con lo cual, por eso siempre digo que es importante dimensionar los protectores, porque si no lo hacemos bien, nos podemos encontrar que pongamos un protector tipo 2 donde hay un pararrayos y todos los equipos aguas abajo, si cae un rayo, realmente lleguen a quemarse. O sea, tenemos que siempre poner un tipo 1 aguas arriba. ¿Qué tipos de protectores tenemos? Pues bueno, aquí, por ejemplo, podéis ver el VC3P100, que ya va en caja moldeada, lleva el tipo 1, lleva ya los portafusibles, o bien el V2C100 o V3C100 monofásico o trifásico, tipo 1 puro, para lo que sería centralización de contadores. Ya de todas formas, hay zonas a nivel nacional, sobre todo zonas, bueno, ya prácticamente en toda España, tanto Iberdrola como Endesa, como otras compañías, ya está obligando a la instalación del tipo 1 o tipo 1 más 2 en centralización de contadores por el tema de instalación de pararrayos y otro tipo de instalaciones que vamos a tener en nuestra edificación. La parte de cuadro de distribución, la parte interna de la vivienda, pues vamos a tener la parte de transitoria, que serían estos de aquí. El V2T30, 30 son 30 kiloamperios, el V2T15 serían 15 kiloamperios. Habitualmente se suele instalar este de aquí, que es el monofásico tipo 2. Son protectores que llevan el cartucho para que cuando lleguen a final de vida se pueda extraer el cartucho y volver a poner un cartucho nuevo para que la instalación esté debidamente protegida. Esto es importante también a tener en cuenta, de tal manera que no tienes que sacar todo el protector y volver a instalar todo un nuevo protector. Luego, para viviendas donde no tengamos centralización de contadores y lo que serían, que es la típica vivienda vertical, sino vivienda unifamiliar, hay sistemas, hay equipos donde ya vienen englobada la protección tipo 1 más 2. Son equipos combinados que son capaces de soportar la caída tipo rayo, es decir, hasta 100 kiloamperios, pero la U sub P, el residual que nos deja, es el suficientemente pequeño, que es el tipo 2, para que nuestros equipos no sufran ningún tipo de daño. Lo tenemos tanto en la parte monofásica como en la parte trifásica. Y estos de aquí, pues exactamente lo mismo. Aparte de esto, tenemos que protegerlo todo. Es decir, cualquier cable en mi vivienda va a recibir una inducción. O sea, yo voy a tener una inducción en las antenas, o sea, un protector de antena. Voy a tener una inducción en la telefonía, en las comunicaciones. Voy a tener una inducción si tengo alumbrado público, no sé, en un edificio, por ejemplo, con un patio comunitario, que tengamos alumbrado interno, pues voy a tener una inducción ahí, con lo cual lo tenemos que proteger absolutamente todo.
porque todo lo que lleve cable, todo va a recibir ese tipo de sobretensión. Eso por un lado, la parte de sobretensiones transitorias. Por la parte de sobretensiones permanentes, es diferente, es decir, es una sobretensión que está producida, por ejemplo, por una ruptura de neutro. Tenemos una obra al lado de nuestra casa, la excavadora se lleva el neutro y tenemos una avería, con lo cual recibimos en casa una sobretensión permanente o temporal, que también se le llama. Y lo que ocurre es que no se me quema el equipo, porque ahí no lo voy a notar, la tensión sube, puede llegar hasta 400, pero mi equipo o las fuentes de alimentación de mi equipo van a estar todo el rato recibiendo más energía de la que le toca y van a empezar a recalentarse. Con lo cual mi equipo puede llegar a final de vida mucho antes o puede llegar a quemarse si esa sobretensión ha estado durante mucho tiempo en la línea. Las sobretensiones permanentes, hay una normativa que también es de obligado cumplimiento, que es la UNE 63052 o la 50550 POP, donde nos regula a los fabricantes cómo tiene que ser ese protector. Porque antiguamente, antes de salir esta normativa, pues bueno, yo tenía un permanente, lo ponía en mi instalación, llegaba a una sobretensión permanente y a partir de 265 voltios mi protector cortaba y cortaba suministro, que es la única forma que tenemos de protegernos de una sobretensión permanente. Claro, ¿qué ocurría? Pues que a veces hay pequeñas variaciones en la red y el protector saltaba intempestivamente, de tal manera que bueno, era un problema para el usuario. Al final la normativa lo que nos regula y nos dice, oye, vamos a hacer una curva y vamos a decir, a mayor tensión nos entra, más rápido tiene que actuar el protector. De tal manera que el protector, a partir de 275 voltios, nos va a disparar entre 3 y 15 segundos. Y así, a medida que va subiendo el voltaje, el protector dispara muchísimo más rápido. ¿Qué ocurre? Pues cuando tenemos una permanente no sabemos el tiempo que vamos a tener esa avería fuera en la calle, porque no lo controlamos nosotros, con lo cual el protector salta y no te va a dejar rearmar mientras siga durando esa sobretensión permanente. Tenemos los equipos combinados, es decir, sé que tengo que poner protecciones contra sobretensiones transitorias y sé que tengo que poner protecciones contra sobretensiones permanentes o temporales. Bueno, pues ya tenemos equipos combinados que llevan por un lado la parte transitoria y por otro lado la parte permanente, con la bobina de disparo más el IGA, con todos los amperajes necesarios, tanto en monofásico como en trifásico. La parte transitoria, como os comentaba, cartucho intercambiable, porque esto tiene una durabilidad. Cuando llega a final de vida se cambia. La parte permanente no tiene por qué llegar a final de vida porque no es fungible. Tenemos modelos también donde el tamaño es más reducido. Nos encontramos muchísimas reformas donde el cuadro es pequeñito y antes hemos visto pues, que el modelo habitual son 4 módulos y en este caso serían 11 módulos. Pues tenemos modelos donde el tamaño en el monofásico son 3 y aquí son 7, de tal manera que podamos también, pues en la reforma, poder ubicar también la parte de protecciones. ¿Qué ocurre con la permanente? La permanente nos corta suministro, pero claro, yo no sé cuándo voy a tener, no voy a tener esa sobretensión permanente. Y claro, no voy a estar continuamente en el cuadro subiendo y que me vaya saltando. O directamente no voy a estar en casa, con lo cual no sé si la he tenido. Yo llego a mi casa, he tenido una sobretensión permanente, el protector me salta, yo no estoy en mi casa, llego a las 10 de la noche de trabajar y no he estado en todo el día y claro, ahí no hay nadie para rearmar. Bueno, pues tenemos este equipo que es el Combi Pro, que es un protector con rearme automático y está diseñado para varias aplicaciones. Primero, para si tengo una permanente y cuando desaparece la permanente rearmo automáticamente, con lo cual yo no tengo que estar pendiente de mi instalación como usuario.
es lo más cómodo. O sea, mi instalación automáticamente rearma, yo vuelvo a tener tensión de tal manera que no tengo que estar pendiente, o si estoy fuera trabajando, mi casa sigue funcionando, las alarmas, neveras, etcétera, vuelve a funcionar todo. Eso sería una forma o una aplicación. Y también una aplicación que tiene, por ejemplo, para alumbrado público, de tal manera que los cuadros de distribución de alumbrado público siempre vayan con rearme automático y no tengan también falta de suministro, porque no están allí los técnicos para rearmar manualmente. Y para el vehículo eléctrico, que es también una aplicación bastante novedosa y bastante necesaria. En el vehículo eléctrico, sobre todo en el esquema tipo 2, nos encontramos que si yo tengo en mi casa un protector, en lo que es cuadro de vivienda, y luego tengo que poner un punto de recarga en el parking, voy a tener que poner el punto de recarga más un cuadro de protecciones, porque es obligatorio, hay una ITC, la ITC 2052, que nos dice qué tipo de protección tengo que instalar, que es un tipo 2. Y también nos dice en el esquema tipo 2 que necesitamos un sistema de reconexión para que cuando haya un sobreconsumo en la instalación, nuestro sistema lo que haga es reconectar la parte del punto de recarga. Es decir, este protector, si yo tengo un sobreconsumo en mi instalación, en mi casa, y tengo el vehículo eléctrico también, el vehículo enchufado en el punto de recarga, y el contador sabemos que si hay un sobreconsumo dispara y me quita la tensión, claro, imaginamos, yo estoy durmiendo en mi casa o no estoy, o no me he enterado, y resulta que el contador me dispara, me deja de tener tensión y yo abajo en el parking, yo estoy en el quinto y en el -2, mi coche que se está cargando deja de cargarse y yo al día siguiente no puedo ir a trabajar. Pues lo que hace este protector es, oye, me doy cuenta que tú has cortado tensión, me desconecto, yo desde casa lo sé porque evidentemente no tengo luz, con lo cual voy a mi cuadro y lo rearmo, o bien coloco uno con rearme automático, y el equipo lo que hace es, oye, me he dado cuenta que te has rearmado, vuelves a tener tensión, me rearmo automáticamente y el coche se sigue cargando. Con lo cual es un equipo que tiene muchas posibilidades y muchas aplicaciones en este campo. Comentaros también, aparte del tema de... Hemos dado muy por encima la parte de instalación de pararrayos. Nos gustará o queremos dar una webinar de cómo se realiza una instalación de pararrayos mucho más en profundidad, que los que estéis interesados sí que os pido por favor que nos lo demandéis por mail, porque es muchísimo más extenso y hoy lo que queríamos hacer es la presentación de la aplicación web y explicaros también un poquito pues, los diferentes sistemas de protección, tanto de protección externa como de protección interna. Que no nos quedemos solo con que, oye, tenemos que poner un pararrayos y nos olvidamos. No, tenemos que poner un pararrayos y por eso tenemos que poner también protección interna y la red de tierras. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y agradeceros pues, inmensamente, tal como está la situación, que haya habido tanta asistencia y bueno, estamos muy contentos de teneros aquí con nosotros. Doy paso a Juan por si hay alguna pregunta y podemos solucionar algo. Bueno, yo alucino con esta mujer porque es que es una auténtica máquina. O sea, lo sabe todo, ¿eh? Yo, de verdad, que Marigru, a tus pies, ¿eh? Como siempre. Porque es increíble, ¿no? De verdad. Yo creo que es mejor explicado, con más detalle y con... Imposible. Bueno, también comentar una cosita que a Maricruz se le ha pasado, es comentaros que en la página web de Toscano, toscano.es, hay una sección de webinar que simplemente con registraros en la web podéis acceder a ella, y hay webinar específicos de vehículo eléctrico y de protección de sobretensiones. O sea que si queréis ahondar en este tema, que aquí hemos pasado un poquito de puntilla, pues podéis entrar en la web y verlos tranquilamente cuando bajo demanda, cuando os venga bien. Entonces, bueno, empezamos por las preguntitas. Tenemos por aquí al amigo Santiago, que ha hecho varias preguntas. Entre ellas, pues, empieza diciendo que qué opinamos de los pararrayos desionizantes en ambientes explosivos o facilidades de gas o petróleo.
Los pararrayos desionizantes no están contemplados en el Código Técnico de Edificación. O sea, existen a nivel nacional, yo sé que hay algo instalado, pero no están contemplados, no están cumpliendo el Código Técnico de Edificación, con lo cual, como ya no están dentro de norma, no se pueden instalar. En zonas ATEX, sobre todo, que es zonas donde hay inflamables, se suele instalar mucho la punta captadora y es una jaula de Faraday y es muy buen sistema de protección. Nosotros, de hecho, bueno, nos ponemos a disposición, evidentemente, para este tipo de instalaciones hacer el estudio pertinente. Vale, después también pregunta Santiago, precisamente, vuelve a preguntar y dice que si la normativa obliga que la instalación de pararrayos debe medir el voltaje de paso y contacto o no. No, no. No. De hecho, no. La instalación de pararrayos no mide nada. De hecho, no tiene sentido. Aparte, lo único que puedes contar ahí es cuántos rayos ha caído para hacer una medición de la puesta a tierra. A mí me da igual los kiloamperios que tenga ese rayo, porque la energía que lleva ese pararrayos realmente no es tanta. O sea, nos cae un rayo y la energía que lleva es mucha, pero en muy poquito tiempo. O sea, no es medible. Si nos dijeran, ostras, yo con esa energía, si la pudiéramos almacenar para luego utilizarla, no se puede. Es imposible, porque es tan rápida que no nos da tiempo a medirla. Vale, por otro lado tenemos aquí a Ana que pregunta que cuál puede ser la cercanía del bajante entre un pararrayo y un grupo electrógeno. A ver, normalmente yo aconsejo mínimo 5 metros. Esto no lo dice la normativa, esto lo dice Maricruz. La normativa te da una fórmula para calcular y casi siempre nos sale 2 metros. Pero ante un grupo electrógeno siempre aconsejo 5 metros, sobre todo por la circulación en tierra del rayo. Vale, tenemos aquí otra preguntita de Alfonso que nos dice, en caso de instalaciones bifásicas donde se toman tensión entre fase y fase de la trifásica que llega, frecuentes en viviendas aisladas, como en el campo, por ejemplo, con CTs individuales y con toma de tierra ya instalada, ¿qué protección necesito? Tenemos dispositivos, tenemos equipos con sobretensión transitoria para instalaciones bifásicas. No es el equipo habitual. Y esto es importante y es una muy buena pregunta, porque el sistema interno del dispositivo es diferente. O sea, los equipos para sobretensión transitoria llevan varistor descargador de gas internamente, que es para instalaciones habituales, y para bifásicas son varistor-varistor. Por lo cual, esto siempre hay que indicarlo. Cuando pidamos un protector contra sobretensiones, si es bifásica la instalación, hay que decirlo. Perfecto. Bueno, y ya por último tenemos aquí un par de preguntitas de Isidre que nos dice, además es muy buena porque conjuga un par de cosas interesantes que están ahora, tema de paneles solares. Dice, en instalaciones de paneles solares en cubierta de edificio, hay quien recomienda una toma de tierra de todos los marcos y herrajes conectados a una tierra independiente de la tierra del edificio. ¿Es correcto o hay que conectarlo a las tierras generales? A ver, es verdad. En los herrajes, en todo lo que es la estructura de la parte superior de los paneles solares, toda la estructura metálica, se recomienda hacer una toma de tierra independiente. Y esto también hay una normativa, la normativa de fotovoltaica, donde lo indica. Y esta tierra conectarla a las tierras del resto del edificio para que no haya diferencia de potencial. Pero sí, es mucho mejor hacer esta toma de tierra. Vale, pues de momento no hay más preguntas, señoría. Pues muchas gracias. Nada, gracias a todos, volvemos a insistir, gracias a todos por asistir. Tenéis ahí el email de Maricruz, su teléfono, también tenéis mi email porque habéis recibido los recordatorios, la página web, hay 1000 formas de contactar con nosotros y todas las dudas que tengáis y todo el feedback que nos podáis dar de mejoras incluso en la aplicación, que ahora me imagino que os pondréis todos a trastear un poquito con ella, todas las mejoras que se os ocurra que podáis aportar, estamos abiertos a escucharos, ¿vale?
Pues nada, Estupendo. os aplazamos, recordamos, por si hay algún despistado que ha entrado a última hora o se lo quiere recomendar a algún conocido, que el jueves que viene, en horario de mañana, a las 10 de la mañana, volvemos a tener este webinar en directo, por si alguien ha llegado tarde y quiere verlo desde el principio o si le viene mejor. ¿Vale? Bueno, pues nada, si se queda alguna preguntita pendiente, no os preocupéis que la responderemos por email. Pues nada, buenas tardes, un saludo y hasta la próxima. Gracias. Adiós.